Bienvenida y bienvenido en un nuevo episodio del podcast Enseñar idiomas. Soy Hélène Collinet, soy profesora y formadora en el ámbito de la didáctica de los idiomas y hoy te quiero hablar de mis errores como profe de idiomas. Quizás te identificarás con algunos, pero te quiero compartir un poquito mis cinco grandes equivocaciones que cometí y luego también cómo logré corregirlas. El primer error que hice ha sido directamente en mi primer año después de terminar la carrera como profesora. Yo es verdad que tuve la suerte de terminar en junio la carrera y a final de agosto estaba dando clase en Escocia y lo que hacía era preparar constantemente mis clases, sobre todo por miedo a quedarme en blanco. En ese momento yo no era profesora titular, estaba trabajando a media jornada y sobre todo lo que querían es que me acuerdo los lunes tenía 2 horas de clase con los A-Levels. Luego tenía también los GCSE que preparar y en el departamento querían aprovechar el hecho de que fuese más joven y que fuese nativa francesa, la única nativa del departamento, para hacer actividades de expresión oral con los alumnos. Entonces tenía varios grupos, no los tenía todas las horas, sino que los tenía 1, 2, a veces 3 horas algún grupo, especialmente pues los A-Levels, los tenía, ahora lo pienso y me digo, estaban locos, yo sin experiencia de dar clase, me daban directamente A-Levels y yo tampoco, muy ingenua, no tenía ni idea de lo que eso representaba. Y quizás por eso también esa inseguridad estaba siempre preparando un montón de actividades, un montón de cosas, porque no seguía ningún libro de texto en ese momento y necesitaba tener muchas actividades para sentirme segura y de qué hacer cuando me quedo pues delante del alumnado y que hemos terminado lo que teníamos que hacer. Y eso me ha perseguido luego durante otros años, esa sobrepreparación, pasar muchísimo tiempo en casa preparando por miedo a lo que puede pasar, a yo no ser capaz luego de ¿y qué hago? Y cómo corregí un poco todo eso, lo que he aprendido con los años y todos esos errores es lo que aprendí más o menos 7 años después de empezar a dar clase. Cambié drásticamente mi forma de enseñar con un enfoque a la adquisición y apropiación del idioma y aprendí que las interacciones naturales y espontáneas generan mejores resultados y que no es porque no estaban escritas las frases en un papel, en un libro o una actividad, que no tenían valor y no tenían impacto con mis alumnos. Muchas veces podía hacer digresiones en las clases para empezar a hablar de cosas más comunes sobre ellos, de ayer te vi, estabas ahí, ¿qué has comprado? Así, pequeñas interacciones y podía luego desencadenar a más cosas porque yo soy súper cotilla. Me gusta mucho saber de la vida de mis alumnos y podía estar 10 minutos y sentía un poco culpabilidad por haberme desviado de los ejercicios, de las actividades. Y si eres profe de idiomas, sabes que nunca tenemos suficientes horas a la semana para enseñar todo lo que queremos enseñar. Aprendí con el tiempo que justamente son esas digresiones, esas conversaciones espontáneas que van a dar mejores resultados, que van a trabajar mejor la fluidez y que van a permitir que mis alumnos sepan comunicar de forma real, sin prepararse nada, sin leer una hoja en blanco. Error número 2 que hice fue de pensar que un alumnado callado era señal de una buena gestión de aula y que si todo el mundo estaba hablando, pues significaba que yo no sabía controlar la clase.
Y eso a veces me ha venido muchísimo por parte de compañeros. Especialmente, otra vez, y digo, todo está muy ligado cuando hice ese cambio de enfoque. Ha generado pues más ruido en mis clases. Antes yo, la verdad, no he tenido demasiados problemas de gestión de aula, pero es verdad que cuando cambias ese enfoque, como hay más interacciones naturales, espontáneas, más momentos de comunicaciones reales, hay más ruido en clase. Y yo que siempre enseño la puerta abierta, a veces tenía profes que podían pasar delante y que miraban así un poco, ¿y qué estáis haciendo? Y que estáis haciendo ruidos y tal. Y digo, sí, estamos comunicando, estamos haciendo una actividad. Y podía sentir un poco ese juicio por parte de compañeros que no entendían que no iban a aprender a comunicar y a hablar estando sentados, callados, rellenando huecos para conjugar verbos o practicando los verbos irregulares con un memory de forma callada. No. Yo también tuve que cambiarme esa mentalidad, pero es que es así. Pero es que además, especialmente cuando tú estás hablando, cuando estás haciendo alguna dinámica, el silencio puede también indicar una falta de comprensión o peor, bueno, no sé si peor, pero de motivación también. Y por eso volvemos a lo de las interacciones, es clave, porque aquí te das cuenta si entienden, si no entienden, pero te lo tienen que comunicar, te lo tienen que decir de alguna manera. Así que yo sé que durante mis clases, y si me conoces, si me has visto enseñar en demostraciones, en conferencias o formaciones presenciales que hago, ves que yo soy una persona muy tranquila, que siempre es lo que sale también del feedback de los profes, y es esa tranquilidad que tienes. Yo no soy una payasa para nada, pero sí que hay algunos momentos que se genera un poco más de ruido porque estamos hablando, estamos comunicando y eso es normal, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. El error número 3 fue que pensaba que siguiendo fielmente un libro de texto, eso haría que mi alumnado se comunicara bien en otro idioma, porque antes de cambiar ese enfoque yo había observado que había algo que no encajaba, que le faltaba algo, porque a pesar de utilizar un libro de texto, yo estaba haciendo presentaciones PowerPoint con animaciones, desapariciones, bueno, ya me has entendido, hay elementos que se movían en la presentación, hacia juegos, hacia dinámicas, hacia fichas, todo complementario para acompañar lo que estábamos trabajando, reforzando lo que había en el libro de texto. Y no entendía por qué primero de todo entre el libro y el cuaderno de ejercicio, en el cuaderno de ejercicio salían palabras que no habíamos visto en la unidad del libro. Y decía, pero si yo además es que vengo y refuerzo y traigo material, juegos, fichas, dinámicas complementarias, pero si no lo han visto, están haciendo los ejercicios, rellenan los verbos, pero no entienden las palabras, no entienden las frases. Entonces, ¿de qué sirve? Y luego también me daba cuenta que a veces de una unidad a otra no tenía absolutamente nada que ver. No entendía porque no había esa cohesión, esa progresión que en el papel parecía, cuando veías la programación, parecía que había una progresión de fácil a difícil, pero es que en la práctica, en lo real, veías que realmente no había lógica de una unidad a otra para repasar lo que ya habíamos hecho, para hacer un seguimiento, reforzar lo que ya habíamos hecho, luego introducir cosas nuevas a base de lo que ya habíamos hecho antes. Y lo que aprendí finalmente es adaptar el material, primero el libro de texto, saltando las cosas que no tenían lógica, no tenían cohesión, sentido, y luego sobre todo enfocarme en contextos comunicativos reales para mejorar la fluidez, la lectura, la expresión en todos los niveles. Error número 4 que hice era
aunque yo pensaba que estaba hablando lentamente y de forma comprensible, todavía seguía hablando muy rápidamente y no estaba siempre comprensible. Yo me pensaba que sí. Y me acuerdo perfectamente que cuando cambié mi enfoque y que leía un poco todo eso del input comprensible, etcétera, decía, bueno, yo estoy comprensible. Y luego efectivamente me di cuenta que no. Y reducir el ritmo aún más, aunque para mí me parece súper aburrido, y repetir, que a mí me parece también aburrido, pero para una persona que no conoce el idioma, le ayuda a seguir, a no perderse y a comprender. Y sobre todo también verificar constantemente la comprensión, porque si no hay comprensión, no hay adquisición. Y muchas veces damos por hecho algunas cosas y no. Siempre yo cuento cuando yo me estaba rascando la barriga ahí en círculo y estaba utilizando j'ai faim, tengo hambre en francés, y estaba hablando, tengo hambre de un brownie, tengo hambre de, bueno, bla, 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 estaba diciendo cosas, hablando, y 10 minutos después hay una chica que me dice, pero no estás embarazada. Entonces, esa chica llevaba todo el rato y yo pensaba que con los gestos, que ya estaba hablando, que era obvio que yo lo que decía era que tenía hambre. Pues no, ella había entendido que estaba embarazada y tenía antojo de comer cosas. Por eso os digo que lo que nos parece obvio para nosotros no siempre lo es para los demás, especialmente cuando no dominan el idioma. Y error número 5, y no es el último error. Me hubiera gustado solamente hacer esos 5 errores, pero la verdad es que hay más. Pero para mí creo que ha sido también un cambio radical en mi forma de enseñar, pero de ser profe, ser docente. El error que hice, y para mí es el más grande, es pensar que era el alumnado quien debía esforzarse más, haciendo ejercicios en casa, haciendo cosas en casa, sin cuestionar yo antes mi propia práctica docente. Porque muchas veces estamos echando la culpa, es que es un grupo, es que no trabajan, es que no se esfuerzan, es que se dispersan, es que hablan mucho, etc. Vale, pero es que yo, ¿qué hago? Y os digo eso y pienso en esos primeros años, yo pensaba que lo estaba dando todo. En ese momento estaba dando el 100%, pero estaba dando el 100% de lo que conocía y lo que sabía. Y luego, más años tarde, porque soy una persona súper curiosa que me gusta siempre formarme, aprender, leer. Creo que si me sigues desde hace mucho tiempo, sabes cómo es un poco mi forma de ser. Necesito nutrir esa sed de curiosidad, de conocimiento que tengo, pero pensando que le había dado la vuelta a todas las cosas, luego tuve un gran bofetazo cuando me di cuenta que lo fundamental yo no lo tenía para nada controlado y que realmente era una incompetente inconsciente. No sabía que no sabía enseñar idiomas. Hacía por inercia lo que se hace, tengo un libro de texto, tengo un departamento, hacemos las cosas, hago juegos, dinámicas para hacer las cosas más divertidas, más motivantes. Pero los fundamentos de conocer exactamente cuál es el proceso, en los estudios yo creo que te sueltan ahí teorías, pero luego no te cuentan exactamente qué pinta tiene todo eso, todas esas teorías cuando estás delante del alumnado. Al menos a mí es lo que me pasó, porque volví en la universidad al mismo tiempo de hacer ese cambio, porque no quería que me engañasen más con libros de texto que no funcionan, con métodos que no funcionan, método accional que tenemos en Francia desde hace muchos años, que es hacer una tarea al final, que es lo de las situaciones de aprendizaje,
en España os puedo decir que eso no funciona, porque mientras hacen su tarea, están recortando, plegando, haciendo copiar y pegar, están hablando con el de al lado, contando su vida. Y si lo están haciendo en casa, no están realmente practicando, utilizando el idioma. Y si lo están haciendo en clase, se cuentan su vida y son horas que estamos perdiendo. Luego, bueno, hay proyectos y proyectos, pero básicamente hay mucho de esto. Así que lo que aprendí de ese error fatal es cuestionar mi forma de enseñar, mi práctica y cuestionarlo de forma continuamente. A día de hoy llevo 12 años con ese enfoque de adquisición. La verdad que he estado buscando otras cosas, neurolanguage coaching, um, la eh, enfoque neurolingüístico, muchas cosas. He ido mirando. No he encontrado nada mejor que esos fundamentos de cómo nuestro cerebro está hecho para adquirir un idioma y seguirlos. Hay diferentes formas de hacerlo, que a mí es lo que me gusta, pero es que al final siempre es esto. Pero aún así, sigo leyendo investigaciones, sigo leyendo libros acerca de la didáctica de los idiomas, porque quiero ajustar continuamente mis estrategias. Y cuando hice ese primer paso, ese primer cambio, mejoró notablemente mi motivación, porque no me sentía tan frustrada, la motivación de mi alumnado y los resultados. Y eso es un poco todo. No quiero decir que tú tengas que cambiar tu enfoque, pero son los errores que yo hice y que ahora veo con mucha compasión hacia la Helen de hace unos años. Y quizás dentro de 10 años me veré también con mucha compasión porque cuestionarse es legítimo y está bien. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando estaba en esa época de cambios y que me cuestionaba todo lo que estaba haciendo, los libros, los métodos, todo, miraba a mi alrededor y digo, ¿seré yo? Incluso pensaba que como solamente soy yo que me cuestiono así en voz alta y lo expreso con otros compañeros, quizás soy yo que no sé enseñar idiomas y que soy mala profe. Quizás no estoy hecha para enseñar idiomas. Si piensas esto, te quiero decir que no estás sola y que existen formas más agradables y sobre todo, que para mí es muy importante, sin sacrificar la vida personal. Si te identificas con algunos de estos errores y quieres cambiar tu forma de enseñar, te invito a contactarme. Te pondré un enlace para que me puedas escribir por correo y me cuentes un poco tu situación. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.